Bueno, de acuerdo a lo que presentamos, ya nos encontramos aquí en la Superintendencia de Seguros de la Nación para tener una exclusiva mano a mano con el titular y el vicesuperintendente de la Superintendencia. Nos referimos al licenciado Edgardo Porjarni y al doctor Guillermo Volado. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en vuestra casa. No, gracias a ustedes por haberse molestado a venir hasta aquí y con gusto realmente vamos a contestar todas las preguntas que tengan. Bueno, tenemos la verdad que un montón de temas para tocar, pero corresponde también porque siempre tratamos de mostrar la persona detrás del funcionario y cuando hablamos de eso también queremos saber en este momento cómo te encontrás vos de estado de salud después de este incidente que ha pasado unos meses atrás. Bueno, yo de lo físico vengo recuperando, me queda solamente una tirita. De lo anímico estamos acá todos los días al pie del cañón y siempre también mirando un poco cómo está la familia, digamos, por eso generalmente ha sido lo más duro de todo esto. Claro. Pero estamos para seguir mucho tiempo más. Bueno, nos alegramos mucho. Pero firme en el cargo, es lo importante, porque Sí, después había hablado de muchos trascendidos, pero lo importante es que sigan al frente de la superintendencia y cada vez más firmes en cuanto a los objetivos y al camino que han trazado en este año, aprovechando para preguntar también un balance, porque son muchos objetivos que tenían, ya ha sido el primer año de gestión, ¿cuál es un poco el...? No te voy a preguntar la nota, porque pero sí el balance que hacen. Realmente nosotros estamos muy contentos, muy conformes. Ha sido un año difícil, pero creemos que tenemos un montón de elementos como para que nos hacen que nos podamos sentir satisfechos. Siempre acá hay dos planos de trabajo. Uno llega a una organización y hay que ponerla en funcionamiento, especialmente cuando es un cambio gubernamental, un cambio de signo político. Entonces, eso implicó, primero, entender la organización, conocer la gente. Nosotros hemos rescatado mucha gente que era de la organización de hace muchos años y que no ocupaba, digamos, por ahí puestos relevantes. Y que realmente es muy capaz. Y hemos hecho mucho en temas relativos a la organización, desde mejorar los circuitos, los controles, la disminución de los gastos o la eficiencia. Por ejemplo, nosotros teníamos una serie de sucursales abiertas que entendemos que no correspondía a un esquema de supervisión centralizada y algo que no ocurre, digamos, en ninguna parte del mundo prácticamente. Y las hemos cerrado pacíficamente, de manera que eso también nos ha llevado a tener una mayor eficiencia organizativa. Después tenemos el plano de la industria. Nosotros en el plano de la industria también tenemos como dos grandes mundos. Digamos, uno que le vamos a llamar lo regulatorio y otro que es el control y la supervisión. Serían dos elementos, dos formas básicas de pensarlo. En cuanto a lo regulatorio, nosotros ingresamos con la idea de que las compañías retomaran el control de la gestión de su cartera. Por eso las dos primeras normas que sacamos era la eliminación de la obligación de invertir en determinados tipos de productos que en realidad le habían ocasionado unas pérdidas importantes en las carteras de las compañías. Y por otra parte, otra norma también, que era la que se la llama de otra manera, pero que está mal nominada, pero en realidad era la obligación de la venta compulsiva de sus posiciones en bonos dolarizados. Y eso realmente a una industria que en muchos casos le falta capitalización, realmente es un daño al patrimonio. Entonces, eso han sido nuestras primeras medidas. Luego hemos tomado medidas regulatorias, pero que tienen que ver con
la protección al asegurado, es decir, por ejemplo, poner todo lo que son las coberturas en nuevos valores, porque finalmente lo que ocurre es que, bueno, la inflación se come todo, entonces hay que ir haciendo actualizaciones, y si no, nos encontramos con que los asegurados están subasegurados en muchos casos. En ese marco nosotros hemos aumentado las coberturas de casi todo, desde los seguros de vida, los seguros de sepelio, todos los seguros de RC, automotor, transporte. En ese sentido creo que aumentamos todas las coberturas. También, pero ya esto desde el punto de vista de las compañías, nosotros nos hemos focalizado, que esto lo dijimos el primer día, en la solvencia de las compañías. Entonces, hemos batallado sobre los capitales mínimos. Algunos van a decir, bueno, mira, los capitales mínimos no son todo porque es solamente la barrera de ingreso al negocio, lo cual eso es cierto, pero también requiere un estándar, ¿no? Y a partir de ahí seguir creciendo. Claro. Entonces, nos hemos ocupado de esos temas y yendo al mundo regulatorio hemos trabajado mucho sobre el tema del reaseguro. En el tema del reaseguro, realmente estábamos en una situación donde habíamos creado un sistema prácticamente único y que tenía muchas debilidades. Entonces, dentro de las debilidades estaba el propio nivel de capitalización de las compañías. Y otras debilidades era que la verdad es que impedía salir también adecuadamente a tomar coberturas al exterior. Así que hemos entrado, vamos a decir así, en un proceso de deshielo de ese esquema que se había armado, pero hemos tratado de hacerlo pausadamente, de modo que no tener ningún problema en trasladar riesgos innecesarios a la industria, al mercado, a las propias compañías de seguros que son la contrapartida. Entonces, esos son como los núcleos sobre los que hemos trabajado. Si nos permiten mencionar algunas normas, algunas regulaciones que son interesantes para tocar algunos aspectos, sobre todo en función de algunos comentarios que han generado en el mercado, algunas repercusiones. Por ejemplo, en el caso de capitales mínimos, que si bien creo que uno ha escuchado una coincidencia absoluta con relación a que habían quedado retrasados en función del incremento de precios, al mismo tiempo el cuestionamiento quizá pasa por el plazo para poder llegar a alcanzar a esos capitales mínimos, donde generalmente se ha dado unos plazos un poco más laxos que los que se fijaron en esta oportunidad. ¿Eso tiene algún motivo en particular? Bueno, tenemos dos cosas de dos caricias distintos. Nosotros hemos visto que para casi todo lo que sea encuadrarse, antes había unos plazos muy grandes, donde en algún punto es como que se perdía sentido el objeto de la norma. Es decir, bueno, yo quiero que se encuadre, pero tienen que tener plazo, no tiene que ser brusco, pero tiene que tener un tiempo razonable donde ese encuadramiento se produce. Un encuadramiento de cualquier naturaleza. Si uno hace las cosas literalmente como era antes, en muchos años, y pensemos que son todos encuadramientos nominales. Entonces, en una economía que está teniendo todavía niveles inflacionarios muy altos, bueno, eso pierde un poco de sentido. Entonces, los objetivos buscados, que son el fortalecimiento, se diluyen. Claro. Ese es un poco el objeto. Luego, no teníamos tantas compañías, en términos proporcionales, ¿no?, que se quedaran debajo de los capitales mismos, y así todo nosotros consideramos que las compañías no van a tener inconveniente en cumplirlo. Sí, de hecho lo aceptaron pacíficamente, se cuestionó un poco más el tema de capitales mínimos en reaseguros, pero claro, la verdad que los capitales mínimos para las compañías en el startup eran francamente insuficientes, y sobre todo comparado con los países de la región. Sí.
con lo cual lo que hicimos un poco fue equilibrar esos montos de capitales con las otras compañías o aseguradoras de la región. Bien. Y ahí, Guillermo, ustedes se han repartido alguna presencia en diferentes eventos, porque hay muchos en el mercado asegurador. ¿Cuál es un poco la recepción que han encontrado del mercado en general, tanto productores como compañías, de las medidas que han tomado y de lo que es esta gestión de la superintendencia, que viene haciendo cambios muy importantes respecto a lo que se venía haciendo, tal como han ilustrado recién? Yo creo que el mercado nos recibió muy bien, ya nos conoce, ya sabe hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. En todos los eventos hemos tenido muy buena acogida y terminando un poco el tema del balance del año 2016, también vemos que el sector creció en términos interanuales el 40%, con lo cual no se vio afectado como otros sectores de la economía. Recién decíamos que es como un partido de básquet que termina el primer cuarto, ¿no? Y el primer cuarto termina bien, creemos que salimos ganando, para no ponerle nota, como decíamos, y el sector se capitalizó, la defensa del asegurado y de la gente se tuvo principal hincapié, así que con lo cual este crecimiento interanual del 40% nos muestra que está fortalecido el sector de seguros. Con relación al tema de reaseguros, que fue quizá uno de los temas más debatidos a lo largo de este 2016, ¿qué evaluación hacen finalmente de la norma que han dispuesto? Y por otro lado, ¿qué impacto consideran que puede llegar a tener en un mediano plazo? Todos sabemos qué es lo que va a pasar a lo largo, digamos, dentro de 8 años, cuando finalmente el mercado termine abierto y con una pequeña retención de mercado del 20%. Pero ¿qué impacto creen que va a tener sumado al incremento de capitales mínimos? A ver, cuando nosotros llegamos teníamos dos grupos, ¿no? Quizás uno más numeroso que otro, uno que decía cerralo ya y otro que decía no toques nada. La verdad que era difícil romper esa situación. Nosotros, ante todo, siempre queremos ir hacia estándares internacionales. Es decir, entonces vimos que tener este esquema cerrado como teníamos, que donde muchas empresas realmente lo que hacían era intermediación, no jugaban el juego del reasegurador, sino solamente hacían fronting. Entonces necesitábamos romper con ese círculo, que no era un círculo positivo ni virtuoso. El primer punto es que el reaseguro es demandante en capital. Por supuesto que los niveles de exigencia que le estamos poniendo a esta compañía no son comparables como las grandes reaseguradoras del mundo. Pero la verdad es que existen reaseguradoras en el mundo de muchísimos tamaños. Por supuesto que en general son mucho más grandes que las nuestras. Pero no se puede hacer reaseguro si no se tiene capital. Además de capital, hace falta conocimiento. Eso lo da el tiempo, eso creo que en alguna medida sí, para algunos jugadores realmente lo fueron adquiriendo o han hecho el esfuerzo de adquirirlo. Y el otro tema es, bueno, tenemos que también descongelar esa situación y lo tenemos que hacer de modo que no sea disruptivo, que no genere riesgos al mercado. Por eso pensamos en hacer algo pautado y paulatino, que por otra parte no significa que se van desarmando y entonces al final no queda nada, porque eso hubiera sido un proceso doloroso para las compañías. Realmente nuestro objetivo es que al final del camino hayan quedado compañías competitivas regionales. Ese es nuestro verdadero objetivo. Es decir, bueno, una vez que se vaya cumpliendo todo este proceso, se volverá a tener estándares internacionales en cuanto a negociación y jugadores, y vamos a tener compañías locales que juegan ese juego, claro, que realmente lo saben, lo conocen y que van desarrollando también capacidades financieras para hacerlo. Bueno, acá en nuestro mercado tenemos la presencia del IRBI como una compañía brasilera con una presencia regional. La idea es que
empresas argentinas tengan ese mismo perfil. Exactamente, pero no solamente eso, porque en el caso particular del IRRI, los negocios regionales los maneja desde Buenos Aires. Entonces, eso también le va a generar un mayor plafón, digamos. Claro. Y han verificado, porque también fue uno de los temas que se debatían o se discutían con relación a este régimen, que el mercado de reaseguros local generaba un incremento de costos para lo que era el reaseguro en el mercado argentino, o en definitiva no se ha verificado eso y deviene más de aplicar en la Argentina estándares internacionales. Bueno, el punto es que cuando uno agrega un eslabón a la cadena de intermediación, sea poco, sea mucho, algún costo se agrega. En consecuencia, si muchas de estas compañías solamente hacían fronting, en definitiva hay un mayor costo que lo termina absorbiendo el mercado asegurador. La medida que vayamos abriendo y generando una competencia razonable, bueno, eso se va a ir ajustando. Bien. Guillermo, si hay una palabra que se ha asociado mucho a esta gestión desde que han llegado hasta el día de hoy, es la palabra solvencia. Y muchos han trabajado justamente bajo esos lineamientos. Queríamos preguntarles cuál es la visión a un año de esta gestión, de cómo han encontrado el mercado a nivel solvencia. Se han hecho diferentes sanciones a compañías, se empieza a purgar de una manera el mercado a partir de sanciones, incumplimientos. Ya hay compañías con nombre y apellido que han sido inhibidas y no pueden operar. ¿Qué han encontrado y hoy cuál es un poco el eje de gestión en materia de solvencia? Bueno, como te decíamos antes, entendíamos que los temas de capitales, que era el primero a corregir, ya lo hicimos y se ha encuadrado la situación. Respecto al resto del mercado, específicamente en el tema de ART, por ejemplo, también ahí hemos hecho una norma específica a los fines de capitalizar al sector. Algo que fue realmente bien recibido por todos, inclusive en un sistema que parecía que tiene un problema importante, o que se dice y que ciertamente lo tiene. También trabajamos mucho en el proyecto de ley que actualmente está en senadores. Se daba la paradoja que había ganancias extraordinarias por los temas de los rendimientos financieros, que incluso daban a pagar impuestos a las ganancias en un sector que francamente necesitaba capitalizar. Con relación a seguros generales, diseñamos bien el departamento nuestro, la gerencia de inspecciones, que está trabajando adecuadamente. Todos conocen que la superintendencia tiene acuerdos con los poderes judiciales de las provincias, con lo cual estamos viendo los juicios, cómo están declarados, etcétera. Y tenemos como materia pendiente para el año que viene también actualizar el tema de las reservas de los juicios para las compañías de seguros generales, que lo vamos a hacer de manera prudente, pero es algo que seguramente vamos a encarar. Aprovechando que nos encontramos aquí, que ustedes son las palabras súper autorizadas, nos parece interesante, ya que Leonardo hablaba con relación a inspecciones, sanciones y demás, poder consultarles y que transmitan al mercado cuál es la situación de determinadas empresas que han tenido una sanción por parte de la superintendencia, porque después realmente, más allá de la sanción, lo que fue oficial, empezaron a correr determinados rumores de que la situación era una u otra. Nos parece interesante preguntarles puntualmente, en el caso de dos compañías como son Federal y Antártida, cuál es la situación de cada una de ellas actualmente. En el caso de Federal, es una empresa que tiene un patrimonio neto negativo de unos 230 millones, creo, de memoria digo, y que tiene, digamos, un defecto de capitales mínimos de aproximadamente 630 millones. Y en realidad lo que hemos observado es que, bueno, esa compañía en esa situación, digamos, no puede hacer frente a sus promesas. Nosotros decimos acá que una compañía de seguro es esencialmente una fábrica de promesas. Pero nosotros estamos para proteger a los asegurados. Ese es el rol principal que tiene un regulador. Entonces,
nuestra pretensión es que existan las reservas de manera adecuada para hacer frente a esos requerimientos. En estos momentos, esta compañía en particular se encuentra inhibida de la emisión y están corriendo los plazos de ley. En este caso, creo que los 30 días vencen creo que el día 26. Hemos hablado con los accionistas, les hemos dicho cuál es nuestro parecer y en ese sentido consideramos que las compañías tienen que ser fuertemente capitalizadas para poder seguir adelante con su negocio. En el caso de Antártida es un poco distinto, porque bueno, primero son compañías de distinta dimensión, y en este caso los accionistas se han comprometido a hacer aportes en efectivo y aportar unos inmuebles realmente valiosos, pero nosotros también los hemos combinado en términos de plazos para que estos ofrecimientos de capitalización se hagan antes del 31 de diciembre, por lo cual también los plazos están corriendo. O sea, nuestro objetivo es que las compañías se capitalicen, o sea, claro. Y esto es tanto para las compañías de cualquier tamaño. A veces se han dicho, no, que quieren hacer esto o aquello con el mercado. Nosotros consideramos que tiene que haber compañías de todos los tamaños, porque hay nichos diversos, porque hay regionalización. Entendemos que hay mercado en principio para todos, pero para todos los que cumplan con las normas de capitalización. Ese es nuestro objetivo. No se está marcando ni más ni menos que un cumplimiento de las disposiciones que son obligatorias. Nada más. Pero creen, perdón, que con este aumento de exigencias de capitales mínimos se puede prever un mercado un poco más chico. ¿Lo ven sobredimensionado o creen que hay negocios para todo, en tanto obviamente se cumplan estas pautas mínimas y básicas? El problema es que el negocio del seguro, como cualquier negocio, tiene una escala mínima para operar. Es decir, si uno tiene que pagar todos los costos de estructura, tiene que tener el actuario, tiene que tener sistemas. Uno cuando empieza a hacer las cuentas dice, bueno, ¿cuánto cuesta abrir una compañía todos los meses? ¿Cuánto hay de gastos fijos? Bueno, eso te da un piso de qué capital requiere, porque la única manera de pagar todos esos gastos son con capitales financieros. Entonces, además, vos tenés que tener prima, que es un tema al que no hemos ingresado aún, vos tenés que tener prima suficiente. Porque si bien el mercado un poco históricamente viene trabajando con prima insuficiente, y esto quiere decir que los resultados técnicos son negativos, y si bien es cierto que hay mucha discusión por los problemas que causa la distorsión de la inflación, y que mayoritariamente son compensados con beneficios financieros, lo cierto es que a medida que la inflación disminuya, los precios de las primas van a tener que irse incrementando porque los beneficios financieros no van a compensarlo. Claro. Entonces, es necesario también tener prima suficiente. Ven hoy un atraso tarifario por parte del mercado, claramente. Sí. Y una dispersión gigante, porque lo que Sí, encontrás sí, entre sí, puntas sí, es una sí, dispersión sí, abismal. Sí, sí. Y eso, la intención también está en que la superintendencia, desde el punto de vista regulatorio, sea un poco más firme o trate de direccionar un poco a las compañías a llegar a esos estándares técnicos. Tenemos que buscar la manera, o sea, no creo que justamente por estas cuestiones macroeconómicas que tenemos y en balances que son totalmente nominales, que podamos ir a rajatabla a que tengan superávit en el resultado técnico. Pero tenemos que buscar elementos, tenemos que buscar formas con la industria para que además no se produzca, digamos, competencia desleal, porque si no tenemos compañías que para un mismo bien
tienen precios verdaderamente que son muchísimo más bajos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces, eso hace que es muy difícil administrar la solvencia del sistema si uno permite que compañías puedan cobrar cifras que están muy por debajo de lo necesario para solventar la empresa. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre ese tema. Sí, sí, sí. Hablando de competencia desleal, quería preguntarte puntualmente, Guillermo, porque además de abogado has tenido un pasado como productor, y el tema de canales comerciales es un tema también que requiere mucho cuidado, sobre todo en lo que es la transparencia, la profesionalización, y usted viene trabajando, por ejemplo, en lo que es también una nueva normativa a nivel de agentes editorios. Quería preguntarte puntualmente cuál es la visión del Super respecto a la libertad de canales o hacia dónde debe ir, digamos, lo que es la venta profesional del seguro. Sí, como vos decís, venimos hablando desde principio de año, desde que asumimos con todos los sectores respecto de los canales. Entendemos que el productor es el canal principal y más profesional. La pauta de capacitación se está dando año tras año con buena performance. Tenemos mucho diálogo con los productores, ciertamente estamos bien orientados. De hecho, en las últimas charlas hemos recibido el apoyo para que avancemos, por ejemplo, con el tema de la cobranza fehaciente, algo que le va a hacer bien a la ciudadanía y a los consumidores, a las coberturas y a los propios productores también, respecto de facilitar su trabajo. Con relación a agentes institutorios, teníamos un cuello de botella de la última normativa respecto de la aprobación, que en el transcurso del año se fue liberando. Vimos algunas opciones de corregir la norma, que en principio ahora se está adecuando. Lo vamos a hacer de manera prudente. Pretendemos que también las compañías hagan venta directa también, en lugar de contratar en algunos lugares. También aspiramos que las propias compañías hagan su trabajo de venta. Así que todos los canales son válidos en la medida que se hagan en forma lícita. Hemos visto este año muchas dificultades en nuestro centro de Departamento de Orientación al Asegurado, respecto, por ejemplo, tengo presente de un asegurado que le hicieron 6 seguros de vida. Vía call center, perdón, porque también era un canal de los más complejos. Sí, vía call center y otro tipo de errores. O sea, necesitamos cambiar la imagen del seguro, llevarlos a estándar más importante, más elevado, que sirva como una herramienta económica de apoyo a la comunidad, como un ahorro, como tiene que ser el seguro, y no un simple canal para cobrar comisiones. Claro. Así que en ese sentido vamos a trabajar fuerte. Creemos que terminamos el año muy bien, con todos los canales contentos, y lo que tengamos que ajustar lo iremos haciendo, pero ya se sabe hacia dónde vamos. La venta por call center sí también está idea de regularla, ¿verdad? Se va a ir permitiendo conforme la normativa, y se va a ver bien respecto de quiénes son los actores, quiénes piden y cómo va a ser la capacitación de ellos también. Lo vamos a ir analizando caso por caso. Mencionaba el tema de cobranza fehaciente, que es un título que permanentemente en los eventos y demás se ha citado. ¿Cuál es la idea? Porque el mercado, desde algún sector, históricamente ha reclamado por una cobranza bancaria, los productores no. Vos comentabas que tenían el apoyo de pronto de las asociaciones como para avanzar en lo que es una normativa de cobranza fehaciente, ya no la denominamos bancaria. Pero, ¿en qué estaríamos pensando cuando hablamos de cobranza fehaciente? Bueno, que tenga todos los canales electrónicos de cobranza. Pretendemos que eso además sea un canal eficiente para que haya más ventas y no restringirlas de ninguna manera, pensando también en el asegurado, que no tenga una declinación de cobertura por falta de pago u otras situaciones que también vemos que acontecen en nuestro mercado y que ustedes la conocen perfectamente. Nosotros la vemos más a menudo porque somos la puerta de entrada de todas las quejas de la sociedad respecto de los temas de seguro. Pero no limitaremos
las cobranzas de los medios electrónicos. Imaginémonos también, y que seguramente el año que viene ya nos contará Edgardo, que vamos a trabajar fuertemente en temas de sistemas, pero que en los próximos 20 años se prevé que van a haber más cambios que en los últimos 1000 años. Sí, o sea, no podemos limitarnos a ir con el recibito como el cobrador, o solamente que sea a través de banco o por tarjeta. Todas las cuestiones eficientes que se puedan hacer las vamos a tomar en la medida que sean buenos para la gente y para la industria. O sea, ¿no sería la idea anular la cobranza en efectivo, que en el interior del interior sucede muchísimo, muchas veces por un tema cultural, No, a veces ni siquiera de falta de la cobranza bancarización? en efectivo se podrá hacer en la ventanilla de pago de cualquier lugar de pago fácil. Claro. Hoy te cobran los supermercados en la caja. Ahora pretendemos darle un tema fehaciente y de que esa transacción sea transparente también, de modo de que la gente no tenga inconvenientes y también de darle prestigio a la industria. Claro. Hablando de novedades que se vienen, algo adelantaste en materia de lo que es el futuro y lo que implica la tecnología también para ser ágiles, transparentes y eficientes. Incluso habían mencionado un nuevo desarrollo en materia de un sistema administrativo ágil para el pago de siniestros. Están trabajando justamente en eso, digamos, ¿cuál es la dirección de la superintendencia en aprovechar la tecnología para trabajar en estas cuestiones? ¿Qué tenías? No, de pago de siniestros específicamente no estamos trabajando ahora. Lo que decimos es respecto de la tecnología para hacer más eficiente la superintendencia, todos los sistemas que sean ayornados, que trabajen bajo el mismo lenguaje. Específicamente también estamos pensando en un sistema bien sólido para que cada patente esté asociada en una consulta rápida, incluso en el celular, que se sepa dónde tiene cobertura, etcétera, de modo que este tema sea resuelto a la brevedad posible. Hoy es deficiente respecto de los datos que están hay compañías que cumplen, otras que no cumplen en esa información. Recuerdo cuando llegamos con Edgardo a la superintendencia y vimos el sistema, la primera consulta que hicimos fue ni siquiera del auto de él ni el mío, del auto de la superintendencia, y parecía que no tenía seguros, cosa que era incorrecto porque sí tenía seguros, pero no había ninguna manera de consultarlo aquí adentro en un sistema potente si tenía cobertura y qué tipo de cobertura y en qué compañía. Nos vamos a ocupar de ese tema y para dejarlo como un hito de nuestra gestión. Sí, muchas veces cuando tuvimos la oportunidad de compartir en Río cómo determinados estados administran su regulación en materia de seguros y qué información ponen a disposición, veíamos que la información era vital. Tal es el caso de pronto una cobertura de un vehículo o incluso en lo que hace muchas veces a lo que son los beneficiarios del seguro de vida, claro, que también es algo que muchas veces en distintas regulaciones, distintos países tienen normado. ¿Sobre eso también piensan avanzar? Sí, también vamos a avanzar en ese sentido. Incluso en los temas de seguros de vida vamos a exigir que las compañías entreguen los certificados de cobertura, cosa que muchos no lo hacen. Y bueno, básicamente nos vamos a ir ocupando ramo por ramo de ayornarlo tecnológicamente. Bueno, el auto es con ley. No sé. La respuesta la tienen ellos. Están avanzando en una ley de seguro automotor obligatorio, sobre todo pensando más en las víctimas y los damnificados de accidente de tránsito, que muchas veces son la parte débil de toda la cadena. Mira, la ley de seguros tiene 50 años, una de las leyes que funciona bien, más antiguas de nuestro país. La verdad que somos muy respetuosos de la ley de seguros. A mí en particular me encantan las definiciones, etcétera. Bueno, hace 50 años no había cobranza fehaciente, ni bancarizada, ni reaseguros, ni cauciones, ni un montón de cuestiones que es preciso introducir y reglar con formato de ley. Con Edgardo nos planteamos a principio de año, en vez de ir por la madre de todas las batallas, que sería la ley de seguros, que vamos a estudiarlo en forma muy prudente, no vamos a hacer ningún disparate, ni nada secreto, ni una locura, empezar primero por analizar el tema del seguro automotor obligatorio. De hecho, hemos trabajado todo el año con un equipo experto
muy reconocido y estamos con un borrador en análisis muy satisfechos, pretendiendo por un lado de que se empiece a pensar un poco en las víctimas. Hay una confusión a veces en los jueces de decirle a la ley de seguros o al contrato de seguros lo que no dice o lo que no pensó o no lo previó. Y eso rompe todas las ecuaciones económicas y contractuales, con lo cual también reconocemos que los jueces se molestan también respecto de que las víctimas pagan con su vida o con los puntos de incapacidad la no cobertura o las exclusiones. Hemos visto y analizado durante todo el año la normativa de todo el mundo y tratamos de ver las mejores experiencias e ir adaptándolas a nuestra realidad. Seguramente en el transcurso del año que viene vamos a hacer una propuesta al mercado para analizar. Estamos seguros que va a haber mucha discusión al respecto, pero ciertamente entre todos tenemos que darle una solución a las víctimas por un lado, o sea, esta ley de seguro obligatorio automotor está pensado en las víctimas y que tenga otro seguro facultativo respecto de daños materiales u otras cuestiones u otros montos. Sí, puntualmente ir a la parte de responsabilidad civil dentro de la cobertura automotor. Sí, estamos pensando en algún sistema de culpa objetiva respecto de que la víctima no tenga que estar demostrando culpas, con un sistema de recupero después de que las compañías puedan recuperar contra su propio asegurado. En el caso de, por ejemplo, un conductor alcoholizado que mata a una persona en un accidente, que bueno, en el contexto actual esa víctima no tendría ninguna cobertura. En lo que estamos pensando nosotros sí va a tener la cobertura, pero evidentemente la compañía va a poder repetir contra su propio asegurado. ¿Con algún fondo de compensación como se trabaja en otros países? También estamos pensando, porque claramente el sistema de seguros generales no tiene un fondo y un fondo de reserva también que esté previendo y cubriendo los casos de compañías liquidadas, por ejemplo, o rodados que se dan a la fuga o rodados que circulen sin seguro. También estamos analizando figuras penales muy severas respecto de la gente que conduzca en esta situación o de intermediarios que vendan cuestiones que non santas. Así que estamos pensando en una solución integral. Claramente va a requerir la unión y el compromiso de todos los sectores, de todos los poderes, y en ese sentido nos espera un año largo de trabajo el año que viene para reunirnos con los jueces, con las compañías, las cámaras, las asociaciones de las víctimas, etcétera, para sacar el mejor producto, y confío que la solución que estamos pensando sea la adecuada. En varios pasajes de la charla se tocó el tema de la protección del asegurado y claramente, por lo menos es algo que nosotros tenemos muy presente, que la mejor protección que puede tener un asegurado, más allá de todos los temas que hemos tocado, tiene que ver con la información y el conocimiento de una industria que es compleja para aquellos que no están dentro. Y en ese marco también se hacía referencia al tema del DOA, y algo que el DOA ha encarado en los últimos años iba de la mano del desarrollo de la cultura aseguradora con un programa como por ejemplo el Seguro va a la Escuela. La consulta es doble. ¿Cuál es la evaluación que hacen de la gestión del DOA a lo largo de este primer año de gestión de ustedes al frente de la superintendencia? Y si está en proyecto que la superintendencia de seguros vuelva a tomar ese rol de desarrollo de la cultura aseguradora en nuestra sociedad. Con el tema del DOA creo que lo hemos mejorado significativamente, y cuando digo significativamente significa que los tiempos de respuestas para una solución bajó el 50%. Eso quiere decir que antes era muchísimo y que ahora es muchísimo menos, que antes eran 6 meses y que ahora son 3 meses, y nuestra idea es seguir bajando esos tiempos de respuesta. Por otra parte, es un lugar, es un medio que nos permite a nosotros tomar la temperatura de lo que está ocurriendo en la industria, que es
cuáles son las fallas que hay y qué es en definitiva lo que hay que atacar. El DOA no tiene que ser el lugar que va a resolver los problemas que genera la industria. Tiene que ser un lugar de transición mientras nosotros detectamos y resolvemos los problemas en su base. Entonces, ahí creo que hemos trabajado, tratando también de ponerle recursos, aspectos técnicos, desde la telefonía, y estamos trabajando aún más para hacerlo mucho más eficiente. Con respecto a educar a la gente, sí, nosotros creemos, todos estamos de acuerdo, en que hay que de alguna manera establecer una cultura aseguradora. Quizás los más grandes nos acordamos cuando en la escuela primaria todos teníamos una libreta de ahorro y te vendían estampillas. Y eso era generar la cultura del ahorro. Claro. Tenemos que generar esos elementos. Nosotros hemos comenzado a trabajar, lo que pretendemos es hacerlo de manera totalmente despolitizada, es decir, que sea para la industria y que sea para la gente. O sea, que la gente conozca, digamos, cuáles son el sentido del riesgo y qué cosas pueden ser cubiertas. La verdad que tenemos algunos planes, no sé si vamos a llegar ya este año a empezar a desarrollarlos, pero sí tenemos objetivos sobre esos puntos. Sí, la normativa de procedimiento del DOA ya la tenemos casi concluida, la analizamos durante todo el año y como decía Edgardo, también analizamos los contenidos que tenían algunas presentaciones de cultura aseguradora antes, que estaban muy contaminados con una única visión del seguro, como que empezó hace 10 años atrás recién, con lo cual eso lo vamos a reformular y vamos a hacer algo totalmente de mercado, algo de la industria, con el acompañamiento, por supuesto, de todos los actores, no solamente la superintendencia, ni el financiamiento de la superintendencia. Creemos que esto tiene que ser un compromiso conjunto de todas las cámaras, los productores, etcétera, para que el tema de la cultura aseguradora y la cultura antifraude también, que es muy importante y que no hay que dejarlo pasar, sobre todo en un país como el nuestro, donde parece tan habitual el fraude o es una vivada poco condenada, que francamente hemos celebrado que este año estamos viendo muchos fallos penales condenatorios de conductas delictivas en contra del seguro, con lo cual también creemos que hay que hacer hincapié en ese sentido, de modo que la industria mejore en forma solvente. Bien, Edgardo, para ir cerrando, probablemente nos hemos extendido mucho con los tiempos, pero realmente muy interesante todos los temas. Queríamos preguntarles cuáles son un poco los objetivos que tienen de cara al 2017, para darnos que es una posición de aquí a diciembre del año que viene, qué se proponen y hacia dónde apunta, digamos, el horizonte del norte de la superintendencia en este segundo año de gestión. Bueno, de nuevo, como al principio, tenemos dos grandes aspectos, ¿no? La administración de nuestra casa y la regulación en el sistema. A veces para regular también hace falta información. Entonces, realmente estamos encarando un plan estratégico de sistemas, tanto para poder explotar de mucha mejor manera la mucha información que se recibe de las compañías, tanto para poder instrumentar nuevas aplicaciones. Hace un rato Guillermo les decía, bueno, queremos tener una aplicación que uno pueda saber si un vehículo está o no asegurado o en qué compañía, que implica muchas cosas. También hablamos de cobranza fehaciente. Bueno, ¿por qué es necesario tener cobranza fehaciente? Porque estos pretendemos que sean sistemas online. Entonces hace falta encadenar un montón de aspectos para poder desarrollar una aplicación que va a lucir como muy sencilla, pero desde que desde un celular cualquiera pueda ver un auto, si está asegurado o no, o alguien que lo chocó, inmediatamente, no sé, le pueda sacar una foto de la patente y luego tenga
dónde empezar ahí a reclamar. Entonces, tenemos esos aspectos que mezclan un poco lo que es el interior de la superintendencia, los aspectos más estructurales y aspectos que van a impactar regulatoriamente a la industria. Por supuesto, vamos a continuar con lo que es la supervisión. O sea, vamos a ir con un fuerte plan de supervisión que creemos que de a poco va dando sus frutos. Y cuando digo que da sus frutos, no significa sanciones, sí o sí. Sanciones, ¿no? Significa que las compañías pueden reconocer que tienen a veces dificultades y las compañías solas proponen cómo resolverlo. Nosotros muchas veces decimos, bueno, preferiríamos que se anticiparan, que hicieran su propio blanqueo y analizar la manera de encarar soluciones. Así que otro aspecto que Guillermo lo contó con detalle es este proyecto de ley del SOA que tenemos, que es también para trabajar. Hay otro tema que es muy importante y es que siempre hablamos del mundo de los seguros que existen. O sea, es como que hablar de la misma torta del negocio, cómo se reparte. Bueno, en realidad nosotros estamos siempre abogando porque esa torta se agrande. Para agrandar esa torta hace falta otros tipos de productos y hay que trabajar sobre esos productos. Algunos son vastos, conocidos, que alguna vez tuvieron más o menos desarrollo en Argentina, como son todos los seguros de vida y de retiro, que hoy es un mundo casi desaparecido, pero que es un mundo muy importante, porque hay una necesidad. Hoy la gente necesita tener, vamos a llamarle, un tercer pilar de su jubilación, que no lo tiene. Hoy tenemos una jubilación de reparto que tiene un tope para cobrar, pero hay una parte de la población que es importante, que está en condiciones de ahorrar para tener una mejor jubilación. Entonces, creo que tenemos que trabajar no solamente en todo lo que son los aspectos impositivos, que permite dar aliento tanto a los empleadores como a los empleados. Es decir, porque muchas veces solamente se está pensando en las personas que van a comprar estos seguros. Creo que hay que darle una visión mucho más amplia y jugar otro juego, como ocurre en otros países, donde los empleadores están dispuestos a pagarle más en su cuenta de jubilación, si uno también está dispuesto a ahorrar. Para eso hay que darle las ventajas que correspondan a los empleadores y también a los empleados. Y también hay que hacer productos competitivos, productos que realmente tengan otro nivel de comisiones que el que tienen hoy. Entonces hay que trabajar muchísimo en esos aspectos. ¿Microseguros está en agenda también? No. No, Argentina no es un país para microseguros, o como dicen otros, el microseguro ya existe en la Argentina. Por ejemplo, los seguros de sepelio es lo que en otros lugares del mundo son microseguros. Argentina está en otro estadio, me parece, de desarrollo del seguro, es algo que está muy afianzado. Y de pronto... Y con procesos judiciales que duran 7 años o 5 años, no podemos plantearnos, si no le damos una solución a eso también, si no, nuestro DOA va a explotar, porque con coberturas de 500 pesos o de 1000 pesos de microseguro no nos podemos poner a pensar que el asegurado va a acceder al mismo sin problema. Igual hoy tenemos un mundo de los seguros de garantía extendida, que también casi lo podríamos incluir dentro del mundo de los microseguros, que también tienen esos bemoles. Pero perdón, también esto requiere mecanismos de aprobación de planes mucho más ágiles, que es un poco quizás una demanda histórica del mercado, para que no se traben en la superintendencia y se avancen nuevas coberturas. El tema es que la superintendencia en estos años ha revisado todos los planes, con lo cual ese cuello de botella se va desagotando de a poco. Tampoco es sencillo,
ponerse de acuerdo en todos los aspectos y en cada uno de los planes, pero yo creo que si hay uno de los puntos destacados de este año fue la cantidad de planes que se aprobaron y que se están comercializando y que se han discutido con el sector mano a mano. Así que somos optimistas, creemos que hay mucho para hacer, para trabajar en todas las ramas, ¿no? Hablamos de reaseguros, ahora hablamos un poco de vida, desde aquí de la superintendencia acompañamos a la industria intentando la desgravación impositiva para ese seguro. Bueno, el país se está acomodando y la verdad que hay una discusión de otros impuestos hoy más importantes, pero tarde o temprano va a llegar esa actualización y se van a empezar a comercializar más seguros. De todos modos, la industria y la rama de vida ha vendido muy bien sin esas deducciones, cosa que nos pone, que celebramos. Y como decía Edgardo, tienen que venir otras herramientas y otros productos para la gente, para que tenga para consumir, ¿no? Y hablábamos también de las mejoras de este año, que también quería destacar que no han subido los precios, ¿no? O sea, han subido las coberturas, han subido los capitales mínimos, pero los precios se han mantenido y no ha habido ruido en este sentido. Así que por nuestra parte, yo creo que lo mejor está por venir y que tenemos mucho para trabajar. Y tenemos mucho para charlar y poco tiempo, porque ya creo que terminamos pasando el 31 juntos, brindando con champán y pan dulce. Pero bueno, la verdad que queremos agradecerles muchísimo que nos hayan recibido, poder tener esta extensa charla con ustedes y aprovechar también para desearles un muy buen año, un muy buen 2017, tanto para ustedes como para su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.